buenas tardes. Jóvenes, entonces vamos a explicar lo que es el origen del concepto de la ética o cómo se entendería la ética desde lo que vamos a estudiar en este primer periodo. Para poder hacer la introducción, entonces vamos a hablar primero de lo que fue la Edad Media. Entonces, la Edad Media, es el periodo que vamos a estudiar desde el año 476 hasta 1492, que ustedes lo estudiaron por acá cuando vieron Ciencias Sociales en el grado séptimo. Y en la Edad Media entonces tenemos como inicio de ella, o se marca el inicio de ella, cuando cae el Imperio Romano en el 476 después de Cristo, 476-480 más o menos viene siendo esta caída del Imperio Romano, y se toma el poder que tenía Roma, entonces se va perdiendo, porque ya no es un poder político-militar, sino que pasa a ser un periodo de transición, y quien empieza a tener ese poder va a ser entonces el surgimiento de la Iglesia romana. Recordemos que Justiniano y Constantino fueron los que fortalecieron ese pensamiento en la fe de la Iglesia católica, apostólica y romana, y ella va a ser entonces la que coloque los reyes en los diferentes estados que se van a dar en Europa, y el surgimiento de los diferentes reinos en Europa. Esta relación que va a tener la Iglesia en ese tiempo va a trascender en el pensamiento filosófico, y va a dar origen a lo que va a ser la patrística y la escolástica, y la patrística y la escolástica, ellas van a implementar entonces que la gente se adhiera a la nueva fe, se fortalezca, porque recordemos que los pueblos europeos, la mayoría, pues ellos eran pueblos alejados de la fe romana, que la fe romana pues nace desde Italia, básicamente, cuando el Imperio Romano empieza a dominar pues, toda lo que va a ser la costa del mar Mediterráneo, todos los pueblitos que hay por allí, reinos y naciones que hay en este lugar. Cuando sucede esto, entonces pues se menciona de que ellos van a llevar los dioses que tenían esos pueblos hacia la península itálica, y allá en la península itálica pues van a quedar en este lugar. Ya cuando Constantino y Justiniano pues se ubican en un lugar que se va a llamar Vaticinia, que es lo que va a dar origen más adelante al Vaticano, y ellos van a estar allí, que pues estos dioses de esos pueblos, y ellos van a cambiar su nombre, se va a modificar el nombre de ellos, entonces ellos van a asumir unos nombres ya no del pueblo de donde ellos eran, sino unos nombres latinos, ya a dioses latinos o dioses que tengan que ver con la fe. Entonces la nueva fe que surge, que es la apostólica romana, entonces asumen esos nombres de esos dioses. La escolástica y la patrística lo que van a hacer es fundamentar el concepto de fe, de que el nuevo creyente, un nuevo converso en esta fe, entonces asuma ese poder. Los padres de la patrística, entonces ellos van a dar esa nueva fe, y la nueva fe la van a fundamentar en la parte teológica hacia Dios. La escolástica va a estar más pegada al pensamiento griego, a lo que va a ser, por ejemplo, Aristóteles o Platón. Entonces, los conceptos de ambos pensamientos, como la patrística y la escolástica, van a ser un poco diferentes, pero ambos buscan que la fe romana pues tenga ese poder en el continente europeo. Estamos hablando de la Edad Medieval, y la Edad Medieval exclusivamente se va a dar en el continente europeo, solamente la vamos a estudiar allí. Ese alejamiento, eso entonces hace de que surja una teología nueva, y esa nueva teología entonces va a enseñar acerca o a hablar acerca del pecado. El pecado no se va a ver como lo veríamos nosotros hoy en día, ni lo entenderíamos hoy en día, sino que el pecado se va a entender desde ese concepto de la teología que ellos están implementando, y de lo que se está construyendo para, en una cierta manera, es para también dominio. Entonces,
Cuando uno habla de las ciencias sociales, esta parte uno analiza que desaparece, el Imperio Romano en la Edad Media desapareció, pero va a perdurar entonces un pensamiento de dominio, de dominación que va a ser la fe que surge de Italia, la católica apostólica y romana, y que hace que toda Europa se unifique en ese pensamiento hacia un poder papal. Cuando se da entonces esta construcción y se dan esos nuevos pensamientos filosóficos de la escolástica y la patrística y se centran en enseñar el concepto de pecado, pero entendiéndolo desde la fe católica, apostólica y romana, y de que entonces ellos pueden encontrar un acercamiento hacia Dios por medio de la confesión del pecado, porque también surge pues la figura del sacerdote allí, que es el que escucha y el que perdona, o el que está en medio del hombre y Dios, entonces, y que tiene la capacidad también de asumir ese poder de Dios, porque recordemos que las imágenes pues, en esta época que se van a pintar van a tener esa representación divina del poder de Dios en la tierra. Entonces, por lo regular los cuadros pictóricos que van a presentar en esa época, pues ellos tienen el circulito arriba, que significa que ellos están cerca de Dios, los deditos de la mano, donde está pues que ellos son a la vez tienen ese poder de Dios y de hombre, ¿no? Entonces, cuando surgen esas cosas y que hacen de que ellos vean, le digan al ser humano, si comete pecado, pues va a morir, y va a morir no solamente espiritualmente, sino que va a morir también alejado de la sociedad, y se hace el alejamiento. Entonces, allí ese pensamiento teocentrista que es basado en esa fe, va a tener ese poder político y social, pero es por la fe. Cuando la Edad Media tiene sus tres periodos, que es la alta, la plena y la baja Edad Media, entonces a medida que ella va teniendo esos tres periodos, la fe se va acrecentando en Europa, es decir, que empieza a tener un crecimiento. Se va consolidando y va a tener un crecimiento, entonces llega el surgimiento incluso hasta de lo que van a ser los templos para practicar la fe. Entonces muchos reyes van a dar tierras para perdón de sus pecados, y pues se da el caso que incluso en la actualidad, si uno mirara mapas, podría decir que el Vaticano tuvo mucho poder en Europa territorial, porque básicamente hubo países que son en la actualidad que le pertenecen al Vaticano porque fueron donados por reyes al Vaticano durante la Edad Media o la construcción de los reinos, para que se le perdonaran los pecados a la posteridad, para que hubiera esa oración constante y entonces llegar a salir de allí del limbo y pasar entonces al cielo. Esto va a cambiar porque cuando está finalizando entonces la Edad Media se va a dar un alejamiento de ese pensamiento teocentrista, porque empiezan a surgir nuevas concepciones y nuevos modelos de vida en esta época, nuevos conceptos. Entra lo que va a ser la universidad en Europa, y entonces se empiezan a enseñar lo que es el trino y el cuadrivium, y allí se le va a dar a los jóvenes el pensar el ser, y se regresa a leer entonces a los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Arquímedes, vuelven a leer ellos, y al leerse entonces se empieza otra vez a razonar, a pensar en quién soy, dónde existo, cuál es la razón de mi existencia, y se empieza a desquebrajar entonces lo que se había tratado de mantener en Europa, ese conglomerado por medio de la fe. Y aparte de eso, pues si le sumamos el surgimiento de la imprenta con Gutenberg, que él no era católico, sino que él era alejado del catolicismo, tenía una fe a ver, ¿cómo les digo yo? Él era protestante, por decirlo así. Entonces, él viaja a China como misionero, sabe y conoce y entiende cómo manejan ellos allá lo que le impresiona. Entonces, él va a organizar en la imprenta, en la traducción de la Biblia, que es el primer libro que se va a imprimir en alemán,
en alemán, y va a imprimir la Biblia, y esta Biblia pues es la que va a dar las bases de lo que es el alemán escrito hoy en día. Y surgen entonces esos libros hablados, esos libros que van a ser escritos, y las personas ya tienen un derecho a leer la literatura. Entonces, a leer la literatura, a conocer lo que están contando, lo que están narrando, lo que se está diciendo y lo que se está escribiendo, y tener ese acercamiento hacia lo que se está tratando ya de publicar, porque pues ya no hay que esperar que una persona reescriba un libro a mano, cuente las palabras, y si faltó alguna, pues le escriba por un ladito, no, ya no hay necesidad de esto. Entonces lo que se hace es empezar a leer. Entonces los libros, la literatura, y se empiezan a publicar folletos, y la gente empieza a entender otra realidad y otra visión de la vida distinta, y eso empieza también entonces a alejar la fe que se tenía con antelación, y ese pensamiento de dominio que tenía la iglesia sobre esos pueblos, y ingresan entonces, aparte de la imprenta, avances tecnológicos y técnicos, como va a ser, por ejemplo, la vela cuadrada para los barcos, o sea, ya no se hace triangular, sino que se hace cuadrada. Entonces eso hace de que los viajes sean más rápidos, ingresa, por ejemplo, la brújula. Entonces la gente empieza a experimentar otras cosas distintas, y al tener esa nueva visión de la ciencia que está surgiendo también en esta época, y esos nuevos conceptos que se están dando también en el conocimiento, y que ya se ha empezado con la escolaridad en los centros universitarios, que la gente ya lee y escribe, y que no se queda solamente en la universidad, sino que eso trasciende al pueblo, porque hay personas que leen al pueblo y el pueblo ya entiende lo que le están leyendo. Entonces el pueblo se empieza a volver más crítico, el ser humano empieza a ser más crítico, y el ingreso del pensamiento griego pues permite también que se amplíe aún más ese conocimiento, porque vuelven unas matemáticas que estaban de pronto vetadas, el análisis de la vida, el análisis de la razón del ser, el análisis de la existencia, ingresa de nuevo. Y allí entonces vamos a hablar de que permite de que cuando finalice la Edad Media ingrese un nuevo pensamiento al hombre, al ser humano, un pensamiento que va a ser el humanismo, el Renacimiento antes. Entonces el Renacimiento va a permitir que surjan nuevas, digamos así, experiencias en el sentido de que la pintura va a cambiar, va a tener un avance, ya el ser humano, el hombre, se va a empezar a manifestar como él es, y se va a visualizar desde lo que él es. Entonces yo, por ejemplo, digo que surge la perspectiva del desnudo. ¿Dónde surge la perspectiva del desnudo? En los grandes templos que hay en Europa. Entonces yo les decía alguna vez a algunos jóvenes que ese desnudo lleva a la iglesia, con el perdón de muchos, a hacer como algo de pornográfica, porque entonces se van a pintar hombres y mujeres desnudas dentro de los templos, que eso antes era vetado o negado para verse. Y se va a entender que el ser humano tiene un proceso de consolidación de un nacimiento hasta una vejez, hasta incluso la muerte, que se va a representar allí. Entonces, ese renacimiento que se va a dar no solamente en el arte, porque se va a ver en la pintura, en lo que va a ser la escultura, también lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que va a ser la arquitectura, va a empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, entró el barroquismo antes del Renacimiento, y va a entrar con un poco de figuras y de dibujos y colores que no se manejaban antes, y eso va a dar una visión distinta de lo que es la vida, porque el hombre ya puede manifestarse y reflejar un poco lo que es desde su espacio donde él habita, y de ese pensamiento que la caracterización de nosotros, ¿no? Entonces, así entonces ingresa después del siglo, el Renacimiento. Entonces lo vamos a ver que es el momento cultural que se da entre el siglo XV y XVI, pero luego entonces vamos a ver el humanismo, y el humanismo entonces también va a estar en esa transición del Renacimiento, y el humanismo entonces surge con Petrarca y Giovanni Boccaccio,
y va a ser una escritura distinta, una escritura que va a llevar a lo más bajo del ser humano y va a mostrar cómo el ser humano guarda cosas que de pronto no deberían de ser publicadas ni habladas. Se va a hablar allí vamos a hablar y nos devolvemos entonces a la Edad Media, se va a hablar de esos pecados, de esas cosas que no se podían publicar ni hablar, de esos deseos bajos del ser humano que no se hablaban ni se publicaban en la sociedad, pero ellos lo van a hacer desde la parte escrita y entonces se van a publicar. Y al hacerse eso, entonces también va a ingresar el concepto del entender de que cuando una sociedad permite algo dentro de la sociedad y no es visto como pecado, entonces ya no se vería como que hay que perdonarlo, sino que entonces hay que buscar una medida diferente para que eso que se hizo, que no fue correcto ante la fe, y ahora sí nos vamos ante la fe a creer en Dios o creer en Jesucristo, entonces se pueda entender o digamos así visualizar y perdonar o asumir de que es aceptable. Entonces allí ingresan, se empieza a razonar, vamos a hablar de la capacidad que adquiere el hombre para razonar y pensar en sí mismo y de analizar las cosas de la vida y las circunstancias de la vida desde una perspectiva que no se vea como el pecado o como que hay necesidad de buscar el perdón de Dios. Entonces el hombre hace un alejamiento de lo que es Dios y se separa de Dios ingresando al humanismo y entonces vamos a hablar desde, digamos, esta parte así como una negación de que existe Dios. Y allí sería el alejamiento y la separación. Entonces se separa el hombre de Dios, el hombre queda a este lado y se hace una separación y Dios queda acá. Entonces ya lo que el hombre necesitaba antes para pedirle perdón a Dios por el pecado y acercarse a Él, fuera con la fe en Jesucristo antes del surgimiento de la Iglesia Católica, que eran los antiguos cristianos, la antigua fe que era creer en Jesucristo, pedirle perdón de pecados, aceptarlo como su Salvador para llegar al cielo. Y la Iglesia Católica decía pedirle perdón al Padre, el sacerdote, pues entonces le perdonaba, le decía qué tenía que hacer o le decía cuántas misas que tenía que pagar y luego entonces le entregaba un documento, porque se entregaba un documento de que ya estaba perdonado ese pecado y se acercaban al Dios católico. Entonces, teniendo esos dos conceptos que hay allí del perdón de pecado y del acercamiento o la búsqueda de un ser superior para tenerlo como lo máximo, o sea, como que ya tengo el descanso y la paz interior, el hombre ya no busca eso, porque ya el entender que cuando la sociedad asume algo que no es negativo como algo positivo, entonces ya el ser humano no buscaría la necesidad de acercarse a Dios, sino de él mismo aceptar de que lo que hizo fue o moralmente mal hecho o moralmente bien hecho. Entonces aquí ya es que hablamos que hay un surgimiento del concepto de ética. La ética entonces nos va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y tenemos otro concepto que va a surgir entonces en esta misma transición que va a ser la moral. Entonces, la moral le va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que es moralmente bien aceptado y qué es lo que no es moralmente bien aceptado. Aquí entonces que ingresaría, cuando vamos a hablar de Immanuel Kant, cómo él va a hacer o va a hablar entonces de lo que va a ser la ética. Y entonces él nos va a comentar, por ejemplo, de que cuando una sociedad acepta algo como correcto, ya éticamente eso se vuelve aceptado ante la sociedad y eso que se vuelve moralmente aceptado ante la sociedad pasa a ser algo del común y visto del común como algo permitido y al volverse permitido entonces con el tiempo pasaría a ser algo moralmente bien aceptado. Entonces,
Esto lo que profundiza aquí en esta parte, en lo que estamos diciendo, es que en la Edad Media, entonces, el concepto principal era buscar de Dios, porque Dios era el ser supremo, y para poder llegar a él, entonces yo tengo que pedir perdón de mis pecados. Si soy cristiana, entonces por medio de acercarme a Jesucristo, pedirle perdón de pecados. En el caso del católico, entonces buscaba al sacerdote, le pedía perdón, sí, y él le entregaba el documento de que ya estaba perdonado sus pecados, porque el que iba a interceder entonces sería el sacerdote ante Dios o ante la Virgen o ante el Santo para que se le perdonara el pecado. En el caso de, ya cuando hablamos del surgimiento de la ética y la moral, entonces ya no hay necesidad, porque es que si moralmente o éticamente es bien aceptado lo que se está haciendo, entonces, y la sociedad en sí lo asume como positivo y algo que está bien hecho, entonces no hay necesidad de pedir ese perdón de ese pecado, porque la sociedad ya lo asumió, lo aceptó y permitió de que eso sea correcto. Entonces, Kant nos dice eso, ¿no? Cuando algo en la sociedad, en lo que está escrito en la guía que es para ustedes de esta primer guía, cuando algo en la sociedad está moralmente bien aceptado o es aceptado, entonces éticamente está bien para hacerlo. Ahora, ¿qué es la ética y qué es la moral? Entonces, la ética podríamos decir nosotros qué es lo que el medio me está diciendo a mí que está bien y que está mal hecho. Si a mí el medio me dice en la totalidad, está bien que usted mienta, entonces para la sociedad se vuelve algo correcto estar mintiendo todo el tiempo porque ya éticamente está bien aceptado. Pero si el medio me dice a mí, mentir es malo, no lo haga, mire que no me está diciendo a mí es pecado, me está diciendo mentir es malo, no es correcto, no lo haga, entonces ya yo debo de asumir esa postura, no debo mentir porque es malo, no me está diciendo que es pecado. Mire que ya se aleja el concepto de pecado. ¿Por qué? Porque es que cuando ingresa esta parte de la ética y la moral, y que yo les digo que es el alejamiento de Dios, estamos hablando de un ismo, o sea, un alejamiento, una negación de que Dios existe. Y estamos asumiendo de que el hombre es el que tiene que tomar el control de lo que va a hacer o no va a hacer. Entonces, cuando el medio me dice a mí que algo está bien, robes el billete y la sociedad lo acepta, entonces todo el mundo se vuelve ladrón de billetes. Pero cuando el medio le dice a usted, no lo haga, porque usted debe tener responsabilidad y me asume a mí un valor, entonces ya humano, entonces yo tengo que entender de que no lo debo de hacer. La moral es más heredada, la moral la aprendo dentro del contexto de mi hogar y la moral entonces la familia me inculca a mí la moral incluso puede venir hasta genéticamente implantada en un niño que de pronto no tuvo padres y fue adoptado. Ese niño puede que sea contrario a lo que es su familia moralmente. Por ejemplo, si un niño cae, digámoslo así, en una desgracia de cometer un delito y la familia que lo tenía o lo adoptó no era así, entonces puede que se investigue, puede ser que en sus genes anteriores tenía alguien que era conflictivo y que también había hecho eventualidades así. Entonces, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Puede que se le den valores positivos, mire que estoy hablando de valores, se le enseñen éticamente cosas positivas, cosas morales positivas, pero él asume una postura contraria. Entonces, la moral se aprende en la educación, es lo que yo adquiero desde que yo nazco hasta que yo tengo un uso de la razón y yo ya fortalezco eso. Entonces, vamos a hablar desde los 0 a los 7 años, entonces el niño empieza a aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Pero de los 7 a los 14 fortalece eso. Y allí es cuando nosotros decimos, se va a perder el niño. ¿Por qué? Porque de pronto anda con una compañía que no es correcta. Entonces, miren, eso es lo que les trato de explicar en esta semana. Con esto ustedes ya desarrollarían la actividad de la guía.
y la enviarían entonces al correo o al teléfono que tenemos dispuesto para ello. Yo a ustedes pues les agradezco mucho que presten atención al video y el que pueda verlo lo vea y lo pueda pues analizar y comprender, y lo que usted pueda allí, y si tiene críticas o quiere decir, profe, mire que entonces me escribe, yo con mucho gusto los podemos hablar de él. Entonces agradezco mucho todo y entonces que pasen muy buena tarde y que Dios les guarde.